personas gracias. Gracias a Dios por las personas que nos están viendo, hermanos que están en sus casas, algunos hermanos de otras congregaciones, de otros estados que han tenido a bien el buscar estas predicaciones, escuchar lo que Dios dice por medio de su palabra y por medio de sus siervos, y les invitamos para que sigan adelante confiando en el Señor y que Él les dé las fuerzas necesarias en todo momento. Vamos a cantar un coro que es el Salmo 19:14, sean gratos los dichos de mi boca, y enseguida le vamos a dejar este tiempo a nuestro hermano Oscar para la predicación en esta tarde. Cantamos, hermanos, este Salmo 19:14, sean gratos los dichos de mi boca. Cantamos. Sean gratos los dichos de mi boca, la meditación de mi corazón. Sean gratos los dichos de mi boca, oh Jehová, oh Jehová. Sean gratos los dichos de mi boca, la meditación de mi corazón. Sean gratos los dichos de mi boca, oh Jehová, oh Jehová, oh Jehová, roca mía, oh Jehová, mi Redentor. Sean gratos los dichos de mi boca, la meditación de mi corazón. Sean gratos los dichos de mi boca, oh Jehová, oh Jehová. Los niños pueden pasar, por favor. Mientras el hermano Manolo nos ayuda para acomodar el abanico, para que el calorcito de aquí sea un poquito menos, les quiero dar un aviso, un anuncio. El próximo viernes a las 10 de la mañana están todos invitados al compañerismo regional en la Iglesia Bautista Filadelfia, pero en forma virtual. Los que gusten, los que deseen escuchar las enseñanzas, a partir de las 10 de la mañana iniciarán las actividades allí en la Iglesia Filadelfia. Esperamos, ¿verdad?, que pronto, así como nos hemos reunido aquí en la iglesia, que las autoridades ya autorizaron, permitieron, a lo mejor con ciertas medidas, así como lo estamos haciendo ahorita, también podamos tener nuestros compañerismos regionales. A veces el problema en algunas iglesias es porque no tienen mucho espacio, y sí sería difícil cumplir con estas recomendaciones, pero en algunos lugares, como la iglesia de la Martínez o nosotros, pues con ciertas limitaciones podríamos tener un compañerismo regional, porque lo permiten las autoridades, como decimos. Nada más hay que seguir las reglas, las recomendaciones. Sí, quiero que mejor me apunten hacia acá para que no se vuelen las hojitas. Sí, pero así ya no sentimos que se vuelen las hojas.
Bien, saludos a nuestros hermanos que también en sus hogares pueden escuchar las enseñanzas, y Dios les bendiga cuando tengan la oportunidad. Como decía nuestro hermano Manolo, dense la vueltecita. Hay veces que vemos que se reúnen como familias, ¿sí? Se reúnen como familias. He visto algunos festejos últimamente donde son bastantitos. No digo quién, nada más me le quedo viendo. Pero aquí no. Bien, así que hermanos que en sus hogares nos escuchan, hagan planes con todas las recomendaciones, ¿verdad? Claro que sí, hermanos. Como decía el hermano Manolo, aquí tenemos que seguir lo que nos recomiendan. Tenemos que hacerlo, y de eso se trata esta enseñanza en esta tarde. Nos preguntamos a qué se deben los problemas que existen en los hogares hoy en día. Tenemos familias con muchos problemas. El hogar, en lugar de ser un lugar de descanso, donde se respire un ambiente, una atmósfera de tranquilidad, de paz, de armonía, a veces el hogar es un lugar de conflictos, de pleitos, donde las personas se están ofendiendo unas a otras. Los hijos ofendiendo a sus padres, faltándoles el respeto, siendo rebeldes, oponiéndose a la voluntad de sus padres. El esposo muchas veces se convierte en un proveedor que no tiene tiempo para su esposa o para sus hijos. La esposa que no reconoce la autoridad de su esposo. Y muchas cosas semejantes a estas. Nos preguntamos qué podemos hacer para arreglar esta situación. La Biblia nos da una regla para todas las personas, para los papás, para las mamás, para los hijos, para todos. Dios nos da esta regla, y no solamente es útil y la podemos aplicar en casa, en los hogares, sino también en la iglesia, en el trabajo, en donde sea. Y esta es la regla que Dios nos pide que cumplamos. Vamos a abrir la Biblia en Efesios capítulo 5, versículo 21. Efesios capítulo 5, versículo 21. Dice la palabra de Dios: someteos unos a otros en el temor de Dios. Es un versículo muy cortito. Creo que sin leerlo podemos decirlo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Cuando estaba meditando en este pasaje, se pone uno a pensar en algunas cosas que nos puedan ilustrar esta enseñanza. Y vino a mi mente esas fiestas de los rodeos, donde algunas personas montan a unos caballos que no se pueden fácilmente, que las personas
El vaquero, los jinetes no pueden mantenerse mucho tiempo montando a estos animales. A veces son segundos únicamente los que la persona permanece sobre estos potros y allá va al suelo. Le cuesta mucho trabajo al jinete someter al animal. No es fácil. Pero qué diferencia es cuando el animal ya está sometido. Ya está, vamos a decirlo, domesticado, amansado. Se convierte en un animal dócil, manejable, obediente. Y llega el momento en que estos animales, con solo hablarles, obedecen. Ya no es necesario fustigarlos o darles con el chicote, sino hablándoles, llega el momento en que se hacen entendibles. La Biblia nos dice algo parecido. Busquen Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. Versículos 2 y 3. Oíd, cielos, y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Y aquí el Señor compara, fíjense, a unos animales que son más dóciles y obedientes que el pueblo de Israel, que era muy rebelde. Dice el versículo 3: el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Dios está diciendo que los animales que no tienen ese razonamiento que nosotros poseemos son más entendidos y obedientes a sus amos, se someten a su amo. ¿Qué significa la palabra someterse, sometimiento? El diccionario nos los define como poner por la fuerza bajo la autoridad o dominio de otro. Poner por la fuerza bajo la autoridad. También significa subordinar el juicio, la decisión o afectos propios a los de otra persona. Subordinar el juicio. Gracias, hermano Felipe. Gracias al hermano Felipe y a nuestro hermano José Ávila, que ¿verdad? Piensan siempre en que de repente la garganta empieza a protestar y un poquito de agüita pues nos cae muy bien. Gracias, hermano José y hermano Felipe, que están al pendiente. Decíamos, hermanos, que someterse es, primero, por la fuerza imponer. En segundo lugar, subordinar el juicio, decisión o afectos propios a las de otra persona. O sea, yo voy a dejar en segundo lugar mi opinión, voy a dejar en segundo lugar lo que pienso, mi afecto, y voy a poner en primer lugar a los de otra persona. O sea, yo me subordino. Es lo que significa la palabra someterse. Someterse. Una hermana me estaba platicando hace unos días acerca de su niño que se portó de una manera grosera con su abuelita. Y le dijo, ve y te disculpas.
¿Y el niño? No quiso. Anda, ve a disculparte con tu abuelita. Y no. Y le dijo, mira, quiero que vayas, porque si no vas, va a haber consecuencias. Está bien. Y fue el niño a disculparse con su abuelita. Hay veces, hermanos, que no es fácil someterse. A veces en las noticias escuchamos de los policías que detienen a una persona y la someten. O sea, la persona a veces se resiste, se rehúsa a hacer lo que la autoridad le está pidiendo. Se resiste y emplean la fuerza para someterlo. ¿Sí? Eso es lo que significa someterse. O sea que a la fuerza obligan a la persona a hacer aquello que se le pide. O se le dice, vas a poner esto en primer lugar y lo tuyo en segundo. Ese es subordinar. Y ahorita lo vamos a mencionar también, ¿verdad? Decíamos que subordinar es poner en segundo lugar mis ideas, mi opinión, mi decisión, lo que quiero, lo que me gusta. Hay veces que a nuestros niños, cuando son pequeños, hay comidas que no les gustan. La mamá prepara y sirve el plato y le dice al hijo, a los hijos, ya está la comida, siéntense, coman. Y algunos niños dicen, no me gusta, no quiero. Y nosotros, hay veces que decimos, está bien, ahorita te sirvo, ¿qué quieres? Ahorita te sirvo lo que quieras. Creo que algunas mamás así actúan, ¿verdad? Pero hay otras, te lo vas a comer. Y no te levantas hasta que no te la acabes. O sea, el niño está poniendo, o la persona está poniendo en segundo lugar lo que le gusta, lo que quiere, y alguien le está diciendo lo que tiene que hacer, se está sometiendo. Y esto no nada más con los niños. Hay veces que el esposo le dice a su esposa, vamos a ir el sábado a visitar a mi mamá. Es que no quiero ir. Si tan buenas que son las suegras. Sí, pues vamos a ir. Ve tú. No, vamos a ir todos. Y a veces la esposa tiene que someterse. Tiene que someterse. Dios dice, someteos unos a otros. Lo que Dios está diciendo en su palabra es que es un sometimiento voluntario, no a la fuerza, no obligada. Qué bonito es cuando la persona dice, yo me quiero someter. Pero es tan difícil que alguien lo diga. Por lo regular, la reacción de la gente es rebelarnos, es dar la contra, oponernos. Hay veces que cuando no estamos de acuerdo, cuando se nos pide algo y no estamos de acuerdo, a veces en la iglesia algo se pide y no nos gusta, nuestra reacción es no someternos. Pero, ¿sí? Hay veces que, pues, si quieren hacerlo ustedes, háganlo, pero no cuenten conmigo. No nos sometemos. Someternos voluntariamente, hermanos. Yo te invito, mi hermano, para que te examines cuando te pidan algo y tú no estás de acuerdo. Piensa, ¿qué sientes en ese momento? ¿Cómo quieres reaccionar? La reacción es simplemente no. Negarnos. ¿Se acuerdan de aquella parábola que el Señor Jesucristo mencionó
de aquel padre que tenía 2 hijos, y a uno de ellos le dijo: ve a mi viña a trabajar. Y en un principio el hijo, bien obediente, dijo: no voy a ir. Pero después, dice la Escritura, cambió de opinión, arrepentido, fue. Se sometió a su padre. Se sometió a su padre. Hermanos, el Señor nos dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. En algunas ocasiones pensamos que someternos a alguien es como si nos consideráramos o creyéramos que somos inferiores. Sí, pensamos. No, hermanos, para someternos necesitamos 2 cualidades, 2 virtudes que son dignas de alabanza, y estas son la humildad y la mansedumbre. La humildad y la mansedumbre. Cuando nos sometemos, de ninguna manera pensemos o nos consideremos como inferiores, hermanos. No somos inferiores. El Señor Jesucristo se sometió voluntariamente, y de ninguna manera Él es inferior. Nos dio un hermoso ejemplo de humildad y mansedumbre cuando hizo algo que sorprendió a todos sus discípulos. Yo creo que si le hubieran dicho a Pedro, a Jacobo o a Juan o a algún otro de los apóstoles, el Señor Jesucristo le hubiera dicho: oigan, ¿saben? Uno de ustedes se va a encargar de lavarle los pies a los demás. ¿Quién sabe cómo hubieran reaccionado los discípulos? ¿Cómo agarrarle los pies? Tan feos que los tiene, sucios, polvosos. Quién sabe si tenían ojos en ese tiempo, ¿verdad? Pero Cristo tomó el lugar de un siervo, de un esclavo. Él se sometió voluntariamente. Voluntariamente se sometió a Cristo. Y con esto no mostró inferioridad, sino resaltó su grandeza. Su grandeza. La humildad debe ser la base de nuestro sometimiento. La humildad. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, vamos a buscar este versículo, nos habla de esa cualidad que es la humildad, y que debemos de pensar siempre en que ser humilde de ninguna manera es ser inferior. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cristo, ¿cómo consideró a sus discípulos esa noche en el aposento alto cuando tomó el agua y el hebrillo y la toalla? Los consideró superiores. ¿Sí? Porque Él era el siervo, Él era el criado, era el esclavo, el que se encargaba de esta tarea de lavar los pies. Los consideró Cristo superiores a ellos. Y nos dice el Señor, ¿verdad? Estimando cada uno a los demás como superiores a Él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio,
sino cada cual también por lo de nosotros. ¿En dónde hay este sentir? En Cristo. En Cristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿No queremos sentir como Cristo? Sí. Sí, ¿no creen ustedes? Yo quiero sentir como sintió Cristo. En el temor. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Cuando tememos a Dios, le obedecemos. Hacemos lo que Él manda. Si Dios nos dice, sométanse unos a otros, ¿qué vamos a hacer? Pues someternos. ¿Por qué? Porque le tememos. Porque le tememos. Y este mandamiento es para todos. Someteos unos a otros. Aunque después este mandamiento se aplica más adelante, Pablo lo aplica diciéndole a las hermanas que se sujeten a sus maridos. Al marido le dice que también considere a su esposa de una manera especial. A los hijos les dice, sométanse a sus padres, obedézcanlos en todo. A los padres les dice, también sométanse a la voluntad de Dios, tratando y criando a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor. A los trabajadores les dice, sométanse a sus patrones, a sus jefes. Y a los jefes también les dice el Señor, sométanse, pensando que ustedes también tienen un patrón en los cielos. Así que sométanse unos a otros en el temor de Jehová, en el temor de Dios. Este mandamiento es para todos. Sí, de la mujer a su marido, del marido a la mujer, de un hermano a otro hermano. Qué bonito es, ¿verdad? Cuando decimos, Abraham, en verdad, vas a ir con este hermano y vas a hacer lo que él te diga. Y Abraham dice, sí, yo me quiero someter a mi hermano. Porque a veces no pensamos así. ¿Por qué? ¿Por qué voy a hacerle caso al hermano? Si yo sé más que él. Y tenemos un hermoso ejemplo en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estudiarlo un poquito nada más. El ejemplo de Cristo. Sí, Cristo en toda su vida, Él estuvo sujeto. Primeramente, a sus padres. Vean ahí en Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, versículo 49. 2:49 de Lucas. Aquí Cristo le contesta a sus padres terrenales, José y María. Les dice Cristo, entonces Él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Como un niño, como un joven, porque dice la Escritura que crecía. No se quedó de 12 años, que era la edad que tenía en este momento. Cristo llegó a tener 15, 18, 19, así como Adrián. Llegó a tener 20, 25. Y hasta casi los 30 años, Cristo estaba sujeto a sus padres. Cristo estaba consciente de quién era. Él sabía quién era. Sí, aquí leemos que dice a su papá, a su mamá, ¿verdad? Le dice, ¿no saben ustedes que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? O sea, él sabía que era el Hijo de Dios, que Dios era su Padre, que los negocios de su Padre es donde debería estar. Él sabía que conocía mucho más que José y María.
Sí, él tenía más poder que todos ellos, pero estaba sujeto. Aquí Cristo le quiere dar un mensaje a los jóvenes, porque a veces nuestros jóvenes no quieren sujetarse, someterse a sus padres, porque como ya estudiaron, ellos saben más, ya conocen más. Pero Cristo les está diciendo: hijos, obedézcanse. Yo también me sujeté a mis padres. ¿Y sabría más Cristo que nuestros jóvenes? ¿Sabría más el Señor que nuestros jóvenes? ¿Tendría más conocimiento, más sabiduría? Claro que sí. Entonces, jóvenes, no hay excusa. Es que mis papás... No. ¿José y María se equivocarían? Sí, se equivocaron José y María. Cometieron muchos errores. De seguro hasta Cristo se los quedaba viendo. Ay, estos mis papás. Ay, esta mi mamá María, ¿verdad? No, hombre, eso que está haciendo. No. Pero él se sujetaba. Se sometía. Cristo, ¿verdad? Se sometió. Obedeció a las autoridades. En una ocasión le tendieron una trampa al Señor Jesucristo. En el tiempo de Cristo habían grupos revolucionarios, grupos en contra del Imperio Romano, se llamaban los celotes. No elotes, celotes con Z. Ya empezaron a pensar en los celotes. Bueno, sí, ellos estaban en contra de Roma y ellos se oponían a las decisiones de Roma y a los mandatos de Roma, y pensaron que Cristo iba a hacer lo mismo y le pusieron una trampa. ¿Debemos pagar impuestos a Roma?, le preguntaron a Cristo, y dijeron: aquí lo pescamos. Pero el Señor sabiamente les dijo: a ver, enséñeme una moneda. En ese tiempo, ¿verdad? Augusto era el emperador, César Augusto. La moneda de César Augusto. Y les dijo: ¿qué imagen tenemos aquí? De César. Dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Cristo, hermanos, Él no estaba en contra. Hay que levantarnos en arma, hay que hacer una protesta y vamos a juntarnos ahí en la macroplaza y vamos a... En una ocasión le dijeron a Pedro: oye, tu maestro no paga el impuesto, las 2 dracmas. Y Cristo le dice a Pedro: oye, Pedro, ¿se le cobra el impuesto a los hijos o a los extraños? Pues a los extraños, los hijos están exentos. Pero no vamos a oponernos. No. Otros de nosotros, no, hombre, nos hubiéramos escandalizado. No, yo no voy a pagar nada. Y ese impuesto está muy elevado. Y hubiéramos hecho mucho escándalo, ¿verdad? Y protestas. Y Cristo dijo: mira, Pedro, vete al mar, échale al suelo, y el pez que caiga, lo abres. Y ahí vas a encontrar un estatero, una moneda de aquel tiempo. Y paga por ti y por mí. El Señor, aun cuando las autoridades eran injustas, Él se sujetaba, se sometía a ellas, hermanos. Y así como Cristo se sujetó, así nosotros también debemos de sujetarnos. Desde los tiempos de Daniel, fíjense, nada más rápidamente lo buscamos, no vamos a detenernos mucho ahí. Daniel capítulo 2, versículo 20. Desde los tiempos de Daniel, ya leemos esto. Daniel capítulo 2, versículo 20. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, y quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Dios pone reyes y quita reyes.
veces que decimos, ¿por qué? ¿Por qué quedó Trump en Estados Unidos si la mayoría de la gente votó por Hillary Clinton? Y sí, Hillary Clinton tuvo la mayor cantidad de votos, pero ganó Trump, porque allá en Estados Unidos se cuentan los delegados por estado, no por la cantidad de votos. Si estuviéramos en México hubiera ganado Hillary Clinton, pero es diferente la manera como allá cuentan los votos. ¿Por qué ganó este presidente y no ganó otro? ¿Quién pone reyes y quién quita reyes? Dios. Dios. Dios es el que permitió que Calígula, que Nerón, que Tito y que otros fueran emperadores romanos. Y a veces nos preguntamos, ¿cómo es posible que Nerón haya sido emperador? Y que el apóstol Pedro nos diga, honrad al rey. Si estaba loco y era cruel y despiadado Nerón. Dios pone y quita. Vamos a abrir la Biblia, hermanos. Allí en Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Hay otros pasajes, los que apuntan, pues nada más se los digo. Tito 3.1, Primera de Pedro 2.13. Ahí lo pueden leer en casa. Romanos 13, dice así: sométase, aquí está la palabrita, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Las autoridades, ¿quién las pone? Decía Daniel. ¿Quién las quita? Aquí Pablo dice, las autoridades que hay son de parte de Dios. Por Dios han sido establecidas. Así que debemos someternos. Y quien se opone a la autoridad, ¿a quién se está oponiendo? Quien no se somete a la autoridad, ¿a quién no se está sometiendo? A Dios. A Dios. Claro, hermanos, no significa obediencia total a las autoridades, porque cuando las leyes que las autoridades decretan entran en conflicto directo con los mandamientos de Dios, sí nos vamos a negar a cumplirlas, aunque tengamos que sufrir las consecuencias. Esto es lo que el apóstol Pedro dijo: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Últimamente algunas leyes yo no estoy de acuerdo con ellas. Últimamente desde la ONU se están enviando estas leyes, nuevas leyes a los pueblos, a las naciones, para que los congresos las aprueben. Como esas leyes de la ideología de género. Sí, que las personas, ¿verdad?, que pueden nacer con un sexo, pero el género es diferente, así que cada quien puede tener el género que quiera. Y algunas personas hasta se están cambiando de sexo. Y las leyes las aprueban. Y la homosexualidad debe ser aceptada por todos, y nadie se atreva a hablar mal de la homosexualidad. Ay, si alguna persona, ¿verdad?, de repente dice, pues esta persona era homosexual y se puede volver heterosexual. Ah, esa conversión o esa reconversión. No. Si alguien, ¿verdad?, está haciendo esto de que una persona homosexual se vuelva heterosexual, es penado. Y es muy criticado.
Yo he platicado con varios jóvenes homosexuales, a veces papás cristianos me hablan con tristeza y lágrimas de que han descubierto que sus hijos son homosexuales. Y me dicen, me gustaría que platique con mi hijo, y sí, platico con ellos. Y les digo lo que Dios dice. Romanos capítulo 1, que las personas que viven de esta manera están en contra de la voluntad de Dios, porque han cambiado el orden natural por el que es contra la naturaleza. Y les digo, y Dios te puede ayudar. Claro que sí. Este es uno de los problemas más difíciles, hermanos, para las personas. Es muy difícil, pero con la ayuda de Dios se puede cambiar. Y pueden dejar su homosexualidad. Pero si esto lo decimos a la gente, a las autoridades, estamos expuestos a ir a la cárcel. Así que nos vamos a someter, pero nunca vamos a negar lo que dice Dios en su palabra. Sí, nunca nos vamos a negar. Hoy en día, hermanos, esto que las autoridades nos están diciendo de recomendarnos, por ejemplo, a las iglesias, la orden es que no se salude la gente. ¿Podemos hacerlo? Sí. ¿Está en contra de que estamos sacrificando lo que dice Dios? No. Hermano Manolo sabiamente nos ha dicho, si alguien se quiere saludar, se puede saludar. Pero si podemos cumplir con estas recomendaciones, vamos a hacerlo. De que salgamos de nuestro local con cierta distancia, con nuestro cubreboca. Y claro, hermanos, que lo podemos hacer. El apóstol Pablo dice, quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste y acarrea condenación. Cristo obedeció a las autoridades aunque eran injustas. ¿Por qué nosotros no? El apóstol Pedro aconseja someternos y honrar al rey. Ya he dicho que Nerón, de veras, no estaba bien de la cabeza. Y aún así, Pedro dice honrar al rey. Someteos a vuestros pastores, dice el apóstol también, porque ellos velan por vuestras almas. Tenemos una gran responsabilidad, hermanos, si ustedes se someten a el pastor. Y los pastores tenemos una gran responsabilidad, porque un día vamos a dar a Dios cuentas de ustedes. Sí, de ustedes, hermanos. Vamos a dar cuenta, de veras, cuando pensamos los pastores en eso, de veras, a lo mejor pensamos que ¿verdad?, la vamos a salir bien. No, hermanos, es algo serio ser un pastor, porque Dios va a llamar a cuentas a los pastores de su rebaño. De su rebaño. Y de esto vamos a hablar un poquito más el viernes. Bien, hermanos, por eso es que el Señor dice, sujétase a sus pastores. Sí, los pastores se equivocan. ¿Creen ustedes que no se equivocan los pastores? Sí, nos equivocamos y muchas veces. ¿Son injustos los pastores? Sí, a veces actuamos injustamente, a veces hacemos acepción de personas, como que a unos tratamos mejor que a otros. Y debemos tratar a todos igual. La clave para someternos unos a otros es someternos a Dios. Cuando lo hacemos, hermanos, que nos sometemos a Dios, va a ser fácil el someternos en la casa, en la familia, con la esposa, con los hijos, con los padres, con las autoridades, con el pastor, con el patrón. Sí, va a ser fácil. Es una mentira que alguien diga, yo me someto a Dios.
y no se somete a su pastor, a las autoridades, a su esposa, a su esposo, a su patrón. Es como el apóstol Juan lo decía, que es mentira si alguien dice que ama a Dios y no puede amar a su hermano. Así que la clave, hermanos, es someternos a Dios. Si nos sometemos a Dios va a ser más fácil someternos a todo lo demás. ¿Sí? Santiago 4:7. 2 pasajes y ya terminamos. Santiago 4:7. Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Alguien dijo, hermano, se me hace que algunos le cambian a este versículo. ¿Por qué? Sí, le ponen, someteos al diablo, resistid a Dios. Porque hay veces que no nos sometemos a Dios. Someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. El apóstol Pedro, y aquí está pegadita la carta, capítulo 5, nos dice estas palabras también, hermanos. Capítulo 5 de Primera de Pedro, versículo 5. Jóvenes, ¿hay jóvenes? 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Con voz fuerte leanlo. Primera de Pedro 5, 5. No lo encuentran todavía. Fuerte. A ver, díganlo. Amén. Jóvenes, quise que lo leyeran jóvenes porque está dirigido a los jóvenes, ¿verdad? Igualmente, jóvenes, están sujetos a los pastores. Los ancianos son los pastores. ¿Y qué dice lo que sigue? Y todos sumisos unos a otros. Todos podemos someternos. Cumplir con humildad lo que se espera de nosotros es someternos. ¿Qué es someternos? Cumplir con humildad lo que se espera de nosotros. Sumisos, sometidos, es lo mismo que sumisos. Sometidos, sumisos. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Hermanos, vamos a someternos a Dios primeramente. Me someto cuando hago la voluntad de Dios, no la mía. Recuerden que me subordino. ¿Quién primero? Dios. Su voluntad, después la mía. Si lo hago con Dios, va a ser más fácil con los demás. Y cuando lo hacemos unos con otros, ¿saben qué va a pasar? Vamos a ser felices. Vamos a ser felices. Porque siempre vamos a estar pensando en los demás antes que en nosotros. Dios les bendiga. Gracias a Dios, hermanos, por esta palabra que nos fue predicada y vamos a ponerla por obra. Así quiere el Señor, que no seamos solamente oidores, sino que seamos hacedores de la palabra. Vamos a cantar un coro y vamos a pedir al hermano Enrique que, terminando de cantar este coro que se titula Yo soy el camino, la verdad y la vida,
basado en las Escrituras, Juan 14:6. Cantamos este coro y después vamos a orar para despedirnos de este lugar y agradecer al Señor porque nos permitió reunirnos, y ustedes que están en sus hogares de la misma manera, ¿verdad? Dios nos dio esa oportunidad de estar atentos a la predicación. Vamos a cantar este coro y después vamos a orar para ser despedidos. Yo soy el camino, la verdad y la vida, así dice el Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida, así dice el Señor. Sin el camino no se va, sin la verdad no se sabe, y sin la vida no se vive. Yo soy el camino, la verdad y la vida, así dice el Señor. Pase el hermano Enrique y usted nos despide en oración, por favor. Padre Celestial, bendito Dios, gracias te damos por este tiempo, Señor, en el cual hemos tenido comunión contigo. Hemos cantado estas hermosas alabanzas que glorifican tu bendito nombre, pero también hemos recibido palabra tuya, Señor, en la cual nos exhorta, Señor, para que estemos sometidos a ti, Señor, que resistamos al diablo y él va a huir de nosotros, pero principalmente estar sometidos a ti. Bendice a cada uno de mis hermanos que estamos aquí presentes, los que están en su casa, en su hogar, bendíceles también, los que en todo lugar escucharon tu palabra, obra salvación en sus corazones, y llévanos con bien, Señor, en nuestras casas. Todo te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén.